prácticamente. Tamara, descargas eléctricas, detonaciones de gas lacrimógenos en lugares cerrados, incluso con más de una persona, hacinamientos sin agua, sin alimentos, técnicas de asfixia, agresiones sexuales, golpes. Tamara, ¿ante qué está Venezuela? Nosotros acabamos de publicar un informe que documenta brutalidad generalizada cometida por las fuerzas de seguridad venezolanas. Hemos visto brutalidad en las calles que ha llegado a niveles donde uno claramente puede establecer que las fuerzas de seguridad no están intentando dispersar una manifestación, sino que están intentando infligir dolor. Cuando ves que están disparando a corta distancia o a quemarropa, municiones, inclusive municiones modificadas, hay disparos de canicas, vidrio, metal a corta distancia, solo es para causar dolor. Y dentro de los centros de detención, decías antes que hubo más de 5.400 detenidos. Cuando los detenidos son llevados dentro de los centros de detención, hemos visto cómo habitualmente son sometidos a golpizas brutales y muchos casos de tortura, de asfixia, shocks eléctricos, tortura sexual, para o autoincriminarse o incriminar a otros, incluyendo a líderes de la oposición, en supuestos actos violentos cometidos durante las protestas. Estás tocando un punto muy importante porque va hacia la pregunta que pensaba hacerte ahora. Esto durante el régimen de Chávez, bueno, estaba incipiente pero no se veía de esta manera. Esto ha crecido muchísimo y quiero preguntarte si notas que ha crecido mucho, en especial durante y después de las marchas multitudinarias que ha habido en las calles, durante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, durante lo que es el régimen de Maduro endureciéndose para poder mantenerse en el poder. Mira, hemos visto brutalidad policial en Venezuela y en otros lugares de la región también, pero el nivel y la severidad de los abusos de la arremetida contra los opositores en Venezuela de este año no tiene precedentes. Y te lo digo porque esto es una práctica que nosotros consideramos sistemática por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. No son casos aislados de agentes que se equivocaron o se les fue la mano. Estamos viendo este tipo de abusos, es un patrón que cometen distintas fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Nosotros documentamos abusos en Caracas y en 13 estados. Y son cometidos inclusive dentro de espacios cerrados y por un periodo de varios meses. Esto no es una casualidad. No, esto es algo sistemático. Exactamente. En el piso se habla muchas veces, Tamara, de un corredor humanitario. Eso es un derecho humano, claramente es un derecho humano. ¿Qué tienen para decir organizaciones como la que perteneces sobre este tipo de cuestiones? Porque el acceso a la salud es un derecho humano básico. Sí, mira, yo lo que quisiera resaltar es que la responsabilidad de lo que está pasando en Venezuela es del Estado. El gobierno se escuda en que hay una guerra económica y que no tienen ellos nada que ver con lo que está pasando. Aún si damos por sentado que en Venezuela hay una gravísima crisis económica y sin ninguna duda eso afecta a la situación humanitaria, el gobierno, sin ningún matiz, niega que enfrenta una crisis humanitaria. Cuando eso ocurre, lo que hace es cerrarle la puerta a esta entrada de ayuda internacional humanitaria. Y de esa forma es directamente responsable del sufrimiento de toda esta gente que podría estar recibiendo ayuda. Que obviamente esto no se va a solucionar de un día para el otro, pero está en sus manos. Cualquier gobierno decente permitiría que esa ayuda entre y el gobierno de Venezuela no lo está haciendo. Esto está documentado, insisto, tanto este tema del derecho a la salud como la violación de los derechos humanos. Supongo que está documentado, está presentado alguien, pero a veces pareciera que no le importa a nadie. No hay reacción suficiente o por lo menos no hay forma de presionar lo suficiente a Nicolás Maduro como para aceptar estas cosas. Mira, documentado está y nuestro trabajo es basarnos en los hechos y tratar de publicar y que se entere el mundo qué es lo que está pasando. Y de hecho el informe que acabamos de presentar que documenta estas violaciones de derechos humanos generalizadas en Venezuela ya lo entregamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a la Secretaría General de la OEA, y la idea nuestra es que esto sea empleado por distintos gobiernos de la región para aumentar la presión sobre el gobierno de Maduro. Esto cambió. Hace un tiempo el silencio de la región era bastante vergonzoso. Muy marcado. Y eso fue cambiando este año un poco ante la gravedad de la situación y otro poco porque reaccionaron y hubo un cambio geopolítico que permitió que eso ocurriera. Y hoy estamos desde el punto de vista internacional en un lugar mejor. Pero ¿qué falta? Esto es solo el comienzo. Este redoble de la presión internacional tiene que traducirse
particularmente en dos cosas. Una, la imposición de sanciones dirigidas específicamente a funcionarios de alto rango venezolanos que están implicados en las violaciones de derechos humanos. Y te estoy hablando del presidente, del ministro de Defensa, del jefe de la Guardia Nacional, del ministro del Interior, el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, el jefe del SEBIN, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, que son los responsables de lo que está pasando, porque no hicieron absolutamente nada ni para prevenir ni para sancionar los abusos que están ocurriendo, y por eso son responsables de lo que hacen quienes están por debajo de ellos.